En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, había una casa antigua que siempre había llamado la atención de quienes pasaban frente a ella. Era una construcción de 2 pisos, con las paredes cubiertas de hiedra y ventanas que parecían llorar humedad. Nadie se atrevía a entrar, aunque no estaba oficialmente abandonada. La propiedad pertenecía a la familia Guzmán, quienes, desde hacía décadas, vivían allí con una normalidad inquietante. Lo curioso de esa casa no era su aspecto decadente, ni las historias que los vecinos murmuraban en voz baja, sino una habitación en el segundo piso que permanecía cerrada desde hacía 50 años. Todos en el pueblo sabían de su existencia. Algunos aseguraban que detrás de esa puerta había ocurrido algo terrible, mientras que otros juraban haber escuchado ruidos extraños provenientes de dentro, a pesar de que nadie había entrado desde hacía medio siglo. La familia Guzmán nunca hablaba de esa habitación, ni siquiera los más pequeños, que normalmente tendrían curiosidad infantil por lo prohibido, se atrevían a acercarse. Era como si el silencio sobre aquel cuarto estuviera pactado, impuesto con una fuerza más grande que la voluntad misma. Una noche de invierno, Matías, un joven que acababa de llegar al pueblo para instalarse en la vieja casa heredada de sus abuelos, escuchó por primera vez la historia. Estaba en una tienda conversando con los ancianos del lugar cuando uno de ellos, Vaz Quebrada, mencionó el tema. ¿Ya te enteraste de la habitación cerrada?, le preguntó un hombre encorvado. Con los ojos nublados por la edad, Matías, intrigado, respondió que no. Entonces los murmullos se hicieron más intensos. Había quienes lo miraban con compasión y otros con una especie de advertencia silenciosa. Finalmente, el anciano continuó: en esa casa donde ahora vives, en el segundo piso, al fondo del pasillo, hay una puerta que no se abre desde hace 50 años. Nadie se atreve a entrar. Nadie. El joven se rió nervioso, pensando que solo era una historia inventada para asustarlo. Sin embargo, al llegar esa noche a la casa, notó que en efecto había una puerta al final del pasillo del segundo piso. Una puerta vieja, de madera hinchada por la humedad, con un candado oxidado que parecía haberse fundido con el metal. Esa primera noche no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien lo observaba desde el pasillo. En más de una ocasión creyó escuchar un golpeteo suave, como si algo tocara la puerta cerrada desde dentro. Los días pasaron y Matías no pudo resistir la tentación de investigar más. Preguntó a los vecinos, aunque muchos se negaban a hablar. Solo una anciana llamada Rosario se compadeció de su curiosidad. Le contó que medio siglo atrás, una niña de la familia Guzmán había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Emilia. Nadie volvió a verla, y lo único que se supo es que desde aquella noche, la puerta de esa habitación fue cerrada con candado y nunca más se volvió a abrir. Lo más perturbador era que, desde entonces, algunos juraban haber escuchado risas infantiles provenientes del cuarto. Otros decían que, si uno se quedaba demasiado tiempo frente a esa puerta, sentía que algo se movía del otro lado. Algo que se arrastraba lentamente hacia ti. Matías, entre la incredulidad y la obsesión, decidió que rompería el candado y descubriría lo que había en ese cuarto. No podía vivir en aquella casa sin saber que ocultaba la habitación que todos temían. Pero la noche en que tomó esa decisión, algo cambió. Mientras intentaba dormir, escuchó pasos claros en el pasillo del segundo piso. Pasos pequeños, como los de un niño descalzo. El corazón le dio un vuelco. Abrió los ojos
y el sonido cesó. Se levantó con cuidado, tomó una linterna y subió las escaleras. El pasillo estaba oscuro, impregnado de un olor a polvo y humedad. La puerta de la habitación cerrada se encontraba allí, inmóvil, cubierta de telarañas, pero lo que heló la sangre de Matías fue ver el candado. Estaba abierto, colgando torcido, como si alguien lo hubiera forzado desde dentro. El aire se volvió pesado. Matías se quedó paralizado frente a la puerta, observando aquel candado abierto que horas antes había estado sellado y oxidado, como si llevara siglos sin tocarse. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes descascaradas. Se inclinó para mirar más de cerca el candado. El metal estaba frío, pero no oxidado en la cerradura como antes. Era como si algo desde adentro lo hubiera movido. La idea lo llenó de un miedo tan profundo que por un instante quiso bajar corriendo las escaleras y marcharse de la casa. Pero la curiosidad era más fuerte. Tomó aire, apoyó la mano en la vieja manija y con un esfuerzo giró. La puerta emitió un chirrido largo y agudo que parecía un lamento. El olor que salió de la habitación era insoportable en humedad, madera podrida y un matiz extraño, como de hierro oxidado o sangre vieja. La luz de la linterna iluminó un espacio pequeño, cubierto de polvo. Había muebles antiguos cubiertos con sábanas raídas, un baúl cerrado y, en el centro, una cama infantil oxidada. Sobre la cama descansaba un muñeco de porcelana, con los ojos rotos y la sonrisa quebrada en una grieta siniestra. El corazón de Matías golpeaba tan fuerte que pensó que se desmayaría. A pesar de todo, entró. El aire era sofocante. Cada paso levantaba polvo y las tablas del piso crujían bajo sus pies. Se acercó al muñeco y por un momento le pareció que lo miraba. Entonces lo escuchó. Una risa suave, infantil, que retumbó en toda la habitación. El joven giró la linterna en todas direcciones, pero no había nadie allí. Solo muebles olvidados y el muñeco inmóvil sobre la cama. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió que era suficiente y dio media vuelta para salir, pero la puerta se cerró de golpe detrás de él. El sonido fue tan violento que la linterna casi se le cayó de las manos. Intentó abrirla desesperado, pero no. Sidia, ¿quién está ahí?, gritó, con la voz entrecortada. A nadie respondió, solo un murmullo extraño que parecía provenir de las paredes mismas. Palabras incomprensibles, como susurros en un idioma olvidado. De pronto, la linterna parpadeó y se apagó. El cuarto quedó en completa oscuridad. Matías respiraba con dificultad. Con el corazón desbocado, palpó la linterna y la golpeó contra su mano hasta que volvió a encender. El haz de luz se movió por la habitación y entonces lo vio en el rincón. Junto al baúl había una figura pequeña, encorvada. Parecía una niña, con un vestido blanco sucio y el cabello largo cubriéndole el rostro. No se movía, solo estaba ahí, como esperando. Matías tragó saliva, incapaz de pronunciar palabra. Cuando la luz de la linterna la alcanzó, la niña levantó lentamente la cabeza. No Tinia o Joes, solo dos cuencas vacías que parecían sangrar sombras. La linterna volvió a parpadear y en ese instante la figura desapareció. El joven respiraba agitado, con el sudor frío recorriéndole la frente. Miró alrededor con desesperación, pero el rincón estaba vacío, tan solo quedaba el baúl. Algo dentro de él comenzó a golpear con fuerza. Como si quisiera salir, los golpes eran cada vez más intensos, retumbaban en el suelo, hacían vibrar los muebles. Matías retrocedió,
pero sus pies tropezaron con la cama. El muñeco de porcelana ya no estaba acostado, no estaba sentado, mirándolo directamente. La linterna se apagó otra vez y en la oscuridad escuchó claramente una voz infantil que susurró su nombre. Matías. El susurro era claro, helado, como si la niña estuviera justo frente a su oído. El joven sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Trató de encender la linterna de nuevo, pero no respondía. Golpeó el aparato una y otra vez, hasta que la luz regresó, temblorosa, revelando que la habitación estaba ahora distinta. Las sábanas que cubrían los muebles ya no estaban. Todo parecía ordenado, como si el cuarto hubiera estado en uso hasta hacía apenas unas horas. Sabrá la cama. El muñeco había desaparecido en la pared frente a él. Alguien había escrito con carbón una frase: no debiste abrirla. A Matías retrocedió, con las piernas temblorosas. El baúl ya no se agitaba, pero estaba entreabierto desde dentro. Una mano pequeña, huesuda, con uñas largas y negras, asomaba lentamente, arañando la madera. El crujido se mezclaba con un llanto infantil, apagado, como si viniera de debajo del suelo. De pronto, la puerta se abrió sola. Sin pensarlo, Matías salió corriendo, bajando las escaleras a toda velocidad. No se detuvo hasta llegar a la cocina, donde se apoyó contra la pared, jadeando. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar su propio corazón golpeando. Entonces, un ruido seco proveniente del segundo piso lo hizo levantar la cabeza. Eran pasos. Pasos pequeños, apresurados, que se movían por el pasillo. Se detuvieron justo encima de él, en la habitación cerrada. Matías tomó coraje y salió al patio trasero para respirar aire fresco. La luna iluminaba el jardín descuidado, lleno de maleza, pero allí también algo estaba mal. Entre las hierbas vio una fila de huellas pequeñas, descalzas, que iban desde la puerta trasera de la casa hasta perderse en la oscuridad del terreno. Sintió que alguien lo observaba. Giró la linterna hacia un árbol grande al fondo del patio y la luz iluminó un rostro pálido, una figura infantil parada junto al tronco. La niña, la misma del cuarto, su vestido ondeaba con la brisa, y aunque estaba a varios metros de distancia, Matías escuchó su respiración, agitada, irregular. «Devuélvemelo», dijo con una voz rota. El joven retrocedió, sin entender. ¿Devolver qué?, preguntó con un hilo de voz. La niña señaló con un dedo delgado la casa hacia la ventana de la habitación cerrada. Matías levantó la linterna y vio, con horror, que el muñeco de porcelana estaba allí, apoyado en el alféizar, mirándolo hacia abajo. Las luces de la casa comenzaron a encenderse y apagarse solas. Las ventanas retumbaban como si alguien golpeara desde dentro. Los susurros crecieron, multiplicándose, llenando el aire de voces infantiles que repetían su nombre una y otra vez. Matías, Matías, Matías. Preso del pánico, corrió hacia la entrada principal para salir a la calle, pero la puerta estaba trabada. Tiró con todas sus fuerzas, sin éxito. De pronto sintió unas manos pequeñas sujetarle los tobillos. Miró hacia abajo y vio unas marcas rojas que aparecían en su piel, como si uñas invisibles lo desgarraran. Gritó y cayó de rodillas. Al mirar hacia atrás, la vio otra vez a la niña, arrastrándose hacia él por el suelo, con la boca abierta en un gesto antinatural, demasiado grande, como si intentara devorarlo entero. Sus ojos vacíos parecían absorber la luz de la linterna. Matías se levantó tambaleando y corrió escaleras arriba buscando refugio. Lo último que pensó fue que
Paradójicamente, el único lugar que podía cerrar era aquel cuarto que nunca debía haber abierto. Entró en la habitación, cerró la puerta con violencia y se apoyó contra ella, respirando con dificultad. La linterna iluminó la cama, el baúl y el muñeco, que había vuelto a colocarse en el centro del colchón. Esta vez, el muñeco sonreía. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos y susurros que lo habían perseguido. Matías se quedó quieto, apoyado en la puerta, con el sudor corriéndole por la frente y el pecho subiendo y bajando de forma descontrolada. La linterna iluminaba apenas un rincón del cuarto y en la penumbra el muñeco parecía vigilarlo, inmóvil, con esa sonrisa que no había estado antes. El joven sabía que no podía quedarse allí, pero sus piernas temblaban demasiado para moverse. Se obligó a caminar hacia el baúl, como atraído por una fuerza invisible. El objeto estaba ahora completamente abierto. Y dentro no había nada, salvo un vestido blanco diminuto, empapado en algo oscuro y reseco. Lo tocó apenas con la punta de los dedos y un frío insoportable le recorrió el cuerpo. Entonces, la habitación cambió de nuevo. Ya no estaba cubierta de polvo. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. La cama estaba tendida, las paredes limpias y había juguetes ordenados en el suelo. Matías giró sobre sí mismo desconcertado. Un leve murmullo lo obligó a volver la vista hacia la cama. Allí estaba la niña, sentada, peinando el cabello del muñeco de porcelana. Su rostro seguía siendo pálido, sus ojos seguían vacíos, pero su sonrisa era más humana. ¿Vas a jugar conmigo?, preguntó con voz suave, casi dulce. Matías abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Retrocedió hasta chocar con la pared. He esperado mucho tiempo, 50 años, continuó la niña, acariciando al muñeco. Nadie entra, nadie me habla, todos me dejaron aquí, sola. La linterna comenzó a parpadear. Cada vez que la luz se apagaba, la niña estaba más cerca. Cuando volvió a encenderse, ya estaba de pie frente a él, extendiéndole la mano. Si juegas conmigo, no te haré daño, susurró. Matías sintió que algo dentro de sí se quebraba. Estaba frente a un dilema imposible: aceptar el juego de aquella presencia o negarse y arriesgarse a lo que pudiera ser. Sin embargo, su instinto de supervivencia lo hizo apartarse, negando con la cabeza. La sonrisa de la niña se borró, su rostro se deformó, la piel se agrietó como porcelana rota y de sus cuencas vacías comenzaron a salir hilos negros que se arrastraban por el suelo como insectos. «¿No quieres jugar conmigo?», gritó con una voz desgarradora que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. El muñeco en la cama comenzó a reír, una risa estridente, burlona, que se mezclaba con los gritos de la niña. Los juguetes se movían solos chacando a Tracy, y el aire se volvió tan denso que Matías sintió que no podía respirar. Desesperado, corrió hacia la puerta, pero ésta no se abría. Golpeó una y otra vez, pero la madera parecía de hierro. La linterna cayó al suelo y rodó hasta quedar frente a la cama. La luz iluminó algo que antes no había visto, unas marcas en el piso, talladas a cuchillo, que formaban un nombre repetido una y otra vez. Era el suyo, Ann Matías, escrito docenas de veces. El joven gritó, y en ese instante la linterna se apagó por completo. La oscuridad lo envolvió todo. Entonces sintió unas manos pequeñas alrededor de su cuello, apretando con fuerza. «No vas a irte, nunca», susurró la voz de la niña. Matías forcejeó con desesperación,
arañando en la oscuridad aquellas manos frías que lo asfixiaban. Sentía cómo la vida se le escapaba segundo a segundo. De pronto, un trueno estremeció la casa y un relámpago iluminó la ventana del cuarto Anne. No había nadie frente a él, ni manos, ni niña. Solo estaba solo, de rodillas, jadeando, como si acabara de escapar de la muerte. El aire era espeso, casi irrespirable. La linterna volvió a encenderse sola, proyectando una luz débil, pero suficiente para mostrar algo nuevo. El muñeco ya no estaba en la cama. Un ruido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Allí estaba el muñeco sentado en el suelo a pocos centímetros, con su rostro quebrado y su sonrisa torcida. En su regazo descansaba un mechón de cabello oscuro, humano. Matías reconoció, horrorizado, que era su propio cabello. Retrocedió hasta chocar contra la pared, con el corazón martillando. En ese instante, la niña volvió a aparecer, de pie junto a la cama, inmóvil. Su vestido estaba más sucio, cubierto de manchas que parecían frescas, y sus pies descalzos dejaban huellas húmedas sobre el suelo de madera. «No quería que me dejara sola otra vez», murmuró, inclinando la cabeza hacia un lado. Matías, temblando, logró balbucear: «¿Qué? ¿Qué quieres de mí?». La niña sonrió, mostrando dientes que no eran de un niño, sino largos y afilados. «Quiero que me recuerden, quiero que no olviden lo que me hicieron». La habitación entera vibró y de las paredes comenzaron a salir manos pequeñas, decenas de ellas empujando desde adentro, arañando la pintura, dejando surcos sangrientos. Los susurros volvieron, pero esta vez eran más claros. Repetían lo mismo una y otra vez: «Emilia, Emilia, Amelia». Matías entendió. Ese era el nombre de la niña perdida, la que Rosario le había mencionado, Emilia Guzmán. El joven trató de razonar, su voz temblaba, pero habló. «Emilia, yo no te olvidé, Anne, estoy aquí, contigo, por un momento. ¿To do?» Sí. Las manos desaparecieron, los susurros cesaron y la niña parpadeó, inclinando la cabeza. Anne parecía escuchar. Matías dio un paso adelante. «Con cuidado, puedo ayudarte, puedo contarlo todo, puedo decirle al pueblo lo que pasó contigo». El rostro de Emilia se suavizó apenas. La linterna iluminó sus ojos vacíos y por primera vez no parecían tan hostiles. Sin embargo, el muñeco comenzó a reír otra vez, con un sonido agudo y perturbador. «No confíes en ella», dijo una voz masculina, profunda, que salió del muñeco. Matías sintió el estómago helarse. Emilia giró la cabeza hacia el juguete y lo miró con furia. Entonces gritó con tanta fuerza que el vidrio de la ventana se hizo añicos. La linterna explotó, dejándolo en tinieblas. Entre los fragmentos de luz residual, alcanzó a ver cómo el muñeco se arrastraba solo hacia él, con movimientos torpes, pero cada vez más rápidos. Matías salió corriendo, golpeando la puerta con todas sus fuerzas. Esta vez se dio de repente, como si alguien la hubiera abierto desde fuera. Corrió por el pasillo, bajó las escaleras y llegó a la sala, donde la puerta principal ahora estaba abierta de par en par, invitándolo a escapar. Sin pensarlo, salió a la calle bajo la lluvia. Corrió sin detenerse hasta que la casa quedó atrás, una sombra oscura entre la tormenta. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, empapado y aterrado, levantó la vista. Allí, en la ventana del segundo piso, estaba Emilia, observándolo en silencio, con el muñeco en brazos. Matías se quedó paralizado,
en medio de la calle. La lluvia golpeaba su rostro, pero lo único que podía ver eran esos ojos vacíos en la ventana. Emilia lo observaba, inmóvil, como si esperara que regresara. El muñeco en sus brazos sonreía con más fuerza que nunca, y parecía mirarlo también. Un vecino que pasaba corriendo bajo la tormenta lo reconoció. «Muchacho, sal de ahí. No debiste entrar en esa casa», le gritó, arrastrándolo del brazo. Matías apenas reaccionó, pero dejó que lo llevaran. Llegaron hasta la tienda del pueblo, donde varios ancianos y curiosos lo miraban con espanto. Empapado, con el rostro desencajado, contó entre sollozos lo que había visto. A nadie se sorprendió. En lugar de consolarlo, algunos apartaron la mirada, otros murmuraron oraciones. Rosario, la anciana que antes le había hablado de la niña, se acercó lentamente. «Ya la despertaste», dijo con voz grave. «Emilia no volverá a dormir». Matías exigió respuestas. Golpeó la mesa con furia, exigiendo saber qué había ocurrido realmente. Rosario suspiró con lágrimas en los ojos y finalmente habló. Emilia era distinta, veía cosas, hablaba con cosas que nadie más veía. Sus padres la encerraban en esa habitación para que el pueblo no supiera. Una noche, la niña gritó tan fuerte que todos los vecinos escuchamos, pero nadie hizo nada. Al día siguiente, desapareció. Los Guzmán dijeron que había escapado, pero nadie le creyó. Sellaron el cuarto y nunca más se habló de ella. Matías sintió un nudo en el estómago. Todo tenía sentido. Ana Emilia había sido olvidada, borrada de la memoria colectiva, condenada a permanecer atrapada en esa habitación. «Ella no quiere venganza», dijo Rosario, bajando la voz. «Quiere que la recuerden, pero si no lo haces, te llevará con ella. Ann ya lo ha hecho antes». Matías no pudo dormir esa noche. Se quedó en una habitación improvisada en la tienda, pero en sueños volvía a escuchar la risa del muñeco y los susurros, llamándolo por su nombre. Despertó empapado en sudor, con la sensación de que alguien estaba parado a su lado. A la mañana siguiente, decidió regresar a la casa. No podía, no con esa amenaza sobre él. Si Emilia buscaba ser recordada, quizá podría ayudarla, o al menos intentarlo. El camino hacia la casa fue silencioso. El pueblo entero lo observaba desde las ventanas, con miedo, como si supieran que estaba condenado. Al llegar, la puerta estaba abierta de par en par. Esperándolo, el interior olía aún más fuerte a humedad y óxido. El pasillo parecía más largo, como si la casa hubiera crecido durante la noche. Subió las escaleras con pasos temblorosos hasta llegar otra vez a la habitación. La puerta estaba entornada. Desde dentro se escuchaban susurros infantiles, canciones antiguas, como una nana deformada por voces múltiples. Empujó la puerta con cuidado y entró. Emilia estaba sentada en la cama, esperándolo, con el muñeco en su regazo. «Volviste», dijo con una sonrisa extraña. Matías tragó saliva y dio un paso adelante. «Quiero ayudarte. Quiero que todos sepan lo que te hicieron, que sepan tu nombre». Por un instante, los ojos vacíos de Emilia parecieron brillar, pero el muñeco abrió la boca y habló de nuevo, con aquella voz masculina. «Mientes. Él no lo hará. Nadie nunca lo hace». Las paredes comenzaron a crujir y los juguetes en el suelo se movieron solos, acercándose lentamente hacia Matías, rodeándolo. La risa del muñeco se mezcló con los susurros, y el aire se llenó de una presión insoportable. «Demuéstralo», gritó Emilia, y su voz resonó como un trueno.
Matías levantó las manos, tratando de calmarla. Lo juro, Emilia, contaré tu historia. Todos sabrán quién eres. No te olvidaré nunca. Los juguetes se detuvieron, flotando en el aire como si dudaran. La niña inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos vacíos que parecían hurgar en su alma. Todos prometen y todos mienten, susurró con voz rota. El muñeco estalló en carcajadas y de su boca comenzaron a salir dientes pequeños, afilados, como si quisiera devorarlo. Matías retrocedió, tropezando con el baúl. La tapa se abrió de golpe y del interior surgió una nube de insectos negros que cubrieron el techo, zumbando como si fueran miles. La presión en el aire aumentó. Matías sintió que el cuarto giraba, que el suelo lo tragaba. En medio de la confusión, escuchó otra voz, distinta, más débil, como un eco detrás de Emilia. Era un susurro infantil, frágil, que no sonaba como amenaza, sino como súplica. Matías miró fijamente a la niña y notó algo extraño. Las sombras negras que la envolvían parecían atarse a ella como cadenas, y el muñeco era el centro de todo. Comprendió que Emilia estaba atrapada, esclavizada por esa presencia dentro del muñeco. No era ella quien quería dañarlo, sino aquello que la mantenía prisionera. «No eres tú», murmuró. «Y es él». El muñeco volvió la cabeza hacia él con una sonrisa aún más amplia y la voz masculina tronó. «Ella es mía, nadie la recordará salvo yo». El muñeco saltó de la cama hacia Matías. El joven lo esquivó y sin pensar agarró la linterna rota del suelo y comenzó a golpearlo. Cada impacto liberaba un chillido espantoso, como si estuviera destrozando algo vivo. Emilia gritaba, llevándose las manos al rostro. Sus ojos vacíos destellaban y por un instante el cuarto pareció volver a ser normal. Paredes cubiertas de polvo, muebles cubiertos con sábanas, la cama oxidada, pero el muñeco aún se movía, arrastrándose hacia él con violencia. Matías lo tomó y con todas sus fuerzas lo lanzó contra el baúl abierto. Los insectos lo devoraron al instante, arrancando trozos de porcelana, y el muñeco chilló como un animal moribundo hasta quedar en silencio. Entonces la casa tembló, el suelo se abrió en grietas y un viento helado barrió el cuarto. Los susurros se transformaron en gritos de dolor, como si decenas de voces estuvieran siendo liberadas. Emilia cayó de rodillas, su cuerpo se estremecía y lentamente levantó la vista hacia Matías. Sus ojos por primera vez tenían luz. Una lágrima rodó por su mejilla sucia. «Gracias», murmuró Anaora. «May, Elvi». Los juguetes cayeron al suelo, inertes. El silencio volvió, solo interrumpido por la respiración agitada de Matías. La niña sonrió, una sonrisa humana, antes de desvanecerse frente a él como polvo llevado por el aire. La habitación quedó vacía. El baúl estaba cerrado otra vez, como si nada hubiera pasado. Matías, temblando, se dejó caer al suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sentía que había sobrevivido a algo que lo marcaría para siempre. Se levantó tambaleante, salió de la habitación y bajó las escaleras. Cuando abrió la puerta principal, la luz del amanecer iluminaba el pueblo. Afuera, los vecinos lo esperaban en silencio, como si supieran lo ocurrido. Matías levantó la voz, aún con miedo, pero decidido. Su nombre era Emilia Guzmán. Estuvo encerrada 50 años en esa habitación. Y yo la vi en
Un murmullo recorrió al pueblo. Rosario lloraba en silencio, mientras otros asentían con semblantes graves. Por primera vez, alguien decía su nombre en voz alta: Harold Entences. En el fondo de la calle, un eco suave llegó hasta los oídos de Matías, una risa infantil, lejana, que no pertenecía a ningún niño vivo. La risa se desvaneció con el viento, pero dejó un eco en la mente de Matías que lo acompañó mientras el pueblo lo rodeaba. Algunos lo felicitaban por su valentía, otros lo miraban con recelo, como si temieran que aún trajera consigo algo de la maldición de la casa. Rosario se acercó despacio, apoyándose en su bastón. Le tomó la mano y dijo con voz firme: ¿Has hecho lo que nadie se atrevió en 50 años? Has recordado su nombre. Tal vez ahora Emilia pueda descansar. Matías asintió, pero en su interior sabía que aquello no había terminado. Sentía un vacío helado en el pecho, como si parte de esa oscuridad aún se aferrara a él. Decidió quedarse unos días más en la casa, con la esperanza de encontrar paz. Durante el día, todo parecía normal. La habitación seguía vacía, cubierta de polvo y telarañas, sin rastro de juguetes, muñecos o susurros. Pero en la noche, cuando el silencio dominaba el lugar, Matías escuchaba pasos pequeños recorriendo el pasillo. Nunca entraban a su cuarto, pero siempre se detenían frente a la puerta como esperando. Una madrugada, incapaz de resistir más, abrió la puerta de golpe con la linterna en mano. El pasillo estaba vacío, solo las sombras de la casa vieja, pero en el suelo, justo frente a su cuarto, había huellas húmedas de pies pequeños que se perdían en dirección a la habitación sellada. Con el corazón latiendo con fuerza, siguió el rastro hasta el cuarto. La puerta estaba entreabierta, aunque él recordaba haberla cerrado con llave. Empujó lentamente y vio algo que le heló la sangre. El muñeco estaba de nuevo en la cama, intacto, sin grietas, como si nunca hubiera sido destruido. El aire se volvió insoportable, cargado de un olor a hierro, y en el espejo polvoriento del cuarto, que antes ni siquiera había notado, se reflejaba algo imposible en él mismo, de pie, sosteniendo al muñeco en brazos. Matías se giró bruscamente. Sus brazos estaban vacíos. El muñeco seguía en la cama. El espejo vibró y desde su superficie escuchó un susurro que no provenía de Emilia, sino de algo más antiguo, más oscuro. Ella fue solo el comienzo, Ana. Ahora, tú eres mío. Un frío indescriptible lo paralizó. Su reflejo sonrió con una mueca torcida y dio un paso hacia adelante, como si quisiera atravesar el cristal. Matías gritó retrocediendo, pero el espejo comenzó a resquebrajarse, dejando salir una sombra viscosa que se extendió por toda la habitación. La última imagen que tuvo fue la de Emilia, de pie junto a la puerta, observándolo con tristeza. Una lágrima corría por su rostro mientras susurraba: «Perdóname». El espejo estalló en 1000 pedazos. Al día siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. No había rastro de Matías ni del muñeco, ni de nada extraño. Solo polvo y silencio, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Pero cada noche, al pasar frente a la casa, los más valientes aseguran escuchar pasos pequeños en el segundo piso y una voz infantil que repite una y otra vez un nombre, arrastrándolo por la oscuridad: Matías, Matías, Matías. La habitación sigue cerrada y ya han pasado 51 años. Si te atreves a seguir explorando el lado oscuro, acompáñanos. Cada día descubrirás relatos que te harán dudar de lo que ves y de lo que escuchas
en la oscuridad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque nunca sabes cuándo será la última vez que escuches pasos detrás de ti.